Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Destino sintético. Lelt miró hacia abajo al cadáver humano con desprecio. Otro hilo cortado. Una hebra más cerca del tapiz de la victoria sobre las alimañas que infestaban este mundo. Revisó el cargador de su rifle de esquirlas. 40% de munición restante. 70% de carga en el paquete de baterías para hacerlo. Era suficiente, por ahora. Las toscas armas de proyectiles que disparaban ni siquiera bastaban para rayar la pintura de su armadura de combate, así que Lelt ni siquiera se molestó en comprobar su estado. Justo cuando estaba por avanzar, un destello bajo él llamó su atención. El cuerpo tenía algo brillante, totalmente fuera de lugar en un campo de batalla. Vidrio, o más específicamente, 2 piezas de vidrio sobre sus ojos. Simples mejoradores de visión. Primitivos, poco impresionantes. Pero una señal de que esta infestación no solo producía armas, sino también mejoras. Era irrelevante. Sus hilos serían cortados de cualquier forma. Su peso hundió la cabeza del cadáver ya olvidado en el barro. La alimaña muerta con la que compartía la trinchera lo observaba con hostilidad. Lelt le devolvió la mirada, esperando una pausa en el bombardeo. Los lanzadores de proyectiles humanos podrían ser ineficaces a nivel individual, pero sus armas pesadas podrían causar daño a su armadura. Eso era inaceptable. Incluso ahora podía sentir el ocasional chasquido cercano de un hilo en su mente cuando uno de los suyos perecía por el fuego indirecto. Era valiente de su parte pensar que esto lograría algo más que ralentizarlo a él y a sus muchos hermanos. No había forma de detener a Lelt. El tapiz había sido iniciado y se tejería hasta completarse. El descanso, sin embargo, le dio tiempo para inspeccionar los cambios en su enemigo. Era una cosa desaliñada, incluso en su mente. Su equipo también era sutilmente diferente. Una armadura más ajustada, armas de proyectiles más compactas. Pero lo más interesante era su brazo izquierdo, una prótesis tosca, ni siquiera motorizada. Pero era suficiente para sujetar su arma. Antes de que pudiera considerar las implicaciones más profundas de esto, el bombardeo se detuvo, y Lelt se levantó para continuar con su propósito. Lelt ignoró el zumbido del representante de inteligencia y se quedó mirando el cadáver humano sobre la mesa ante ellos. Su armadura estaba recién reparada y repintada, su rifle de esquirlas cargado y a plena capacidad, listo para volver al frente cuando había sido dirigido a esta reunión por alguno de los obreros de la colmena. La alimaña muerta parecía como cualquier otra, salvo por el implante ocular artificial. Estaba integrado directamente en la cabeza de la criatura. No dejaba de ser un trabajo tosco, hecho con prisa. El dron de inteligencia estaba equivocado. No importaba si era una simple mejora de visión o equipo de puntería. El hilo de la alimaña sería cortado como el de cualquier otro de su especie que se atreviera a existir. Puede que hubieran aprendido a resistir, pero sería completamente inútil. El hecho de que ya estuviera muerta era prueba suficiente. Otra alimaña bípeda murió cuando el resto de la munición de su rifle le destrozó el pecho, pero no con el habitual grito ahogado que Lelt habría llegado a esperar. En su lugar, hubo un fuerte siseo cuando gases escaparon de los órganos de metal y plástico perforados en su cavidad torácica. Lelt no habría estado seguro de que estuviera muerta si no fuera por el chasquido del hilo de su vida en el fondo de su mente. La limpieza había sido lenta últimamente. El tapiz de la victoria estaba avanzando al paso de un dron obrero. Las nuevas armas láser de las alimañas contribuían en gran medida a esto. Realmente podían matar a los suyos con un disparo afortunado, como alguno de sus menos afortunados hermanos podían atestiguar.
Miró los restos aún calientes de su enemigo derrotado. No había visto modificaciones internas en sus enemigos antes. Lelt estaba considerando lo que eso significaba para la exterminación cuando los restos explotaron, envolviéndolo en una pequeña pero intensa bola de fuego. Lelt se presentó al informe de inteligencia justo antes de que comenzara, aunque la necesidad de descansar en el camarote temporal de la colmena que le habían ofrecido se sentía mucho más urgente. Donde antes habría tenido que abrirse paso a empujones, ahora había espacio para él y todos sus hermanos, todos los que quedaban. Sobre la mesa había un humano muerto, o parte de uno al menos. La pregunta era, ¿qué parte? Sin embargo, lo que fuera que la extremidad artificial hubiera reemplazado originalmente era irrelevante, ya que el arma láser incorporada era de mucho mayor preocupación. Lelt había escuchado rumores. Los humanos ahora estaban incorporando sus láseres de guerra directamente en sí mismos, en lugar de llevarlos como equipo. Era asombroso verlo por sí mismo. Los olores de nerviosismo de sus hermanos indicaban que compartían sus sentimientos. Aquello era una afrenta directa al tapiz de la vida. Era la fusión de individuos y herramientas. Simplemente estaba mal. Merecían la muerte por ese horror que habían cometido. Algo estaba mal. El soldado frente a él estaba muerto, pero no estaba muerto. Lelt había vaciado su rifle de esquirlas en él sin efecto. Antes de recurrir a desgarrarlo con sus mandíbulas, el humano yacía en el suelo frente a él, destrozado y sin moverse como solo los muertos pueden estar. No explotaría. Habían abandonado ese truco tiempo atrás. Sus extremidades delanteras rozaron inconscientemente su caparazón, donde aún estaba decolorado por cicatrices de quemaduras. Rápidamente escaneó las frecuencias de datos. No había señal de auxilio de ningún humano herido, al menos en esa parte del campo de batalla. El tapiz estaba... Espera. No había ningún chasquido de un hilo cortado. Nada que indicara que una forma de vida había terminado. No hubo muerte. El cuerpo estaba muerto, pero no hubo muerte. Rápidamente Lelt destrozó los restos, buscando la carne de la criatura bajo todas sus mejoras. Nada. Lo que fuera que acababa de matar no era una alimaña humana como las que había enfrentado cuando su colmena llegó al mundo. No estaba seguro de qué era, y por primera vez en su vida conoció el miedo. Josh-AI-007-00101010101010101010101. No se detuvo en su avance para tomar nota del último soldado insecto que cayó ante sus cañones de repetición. No le importaba que fuera uno de los seres más antiguos que la colmena tenía en el planeta, uno de los pocos que quedaban que habían llegado desde fuera del mundo al inicio de la invasión, tantos años atrás. No le importaban sus armas y su armadura de combate obsoletos. No le importaban sus múltiples cicatrices de batalla ni las marcas de antigüedad en su caparazón. No le importaba que la colmena escuchara el chasquido de su hilo mientras el tapiz de la victoria comenzaba a deshacerse. Con calma e indiferencia, añadió otra muerte a su cuenta y aplastó el cuerpo de Lelt contra el barro bajo sus orugas. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.